Muy bien, buenas noches. Un privilegio estar de nuevo aquí. La verdad es que me encantó que me hayan invitado y qué bueno ver la alabanza y poder compartir este tiempo juntos, ¿no? Y en esta noche me gustaría que podamos pensar en los propósitos de nuestra vida. ¡Wow! No sé si ustedes se acostumbran a interactuar, pero yo voy a hacer preguntas y espero que alguien me conteste. Pero quiero que por un momento pienses en cuáles son tus metas o propósitos. ¿No? O decís, bueno, ¿qué sueños tenés? ¿Qué propósitos? Y por ahí decís, bueno, quizás algunos de ustedes, hay muchos jóvenes, quiero terminar la facultad, quiero terminar el colegio. Y vos decís, bueno, eso es un propósito. Pero en realidad, vieron que a veces hay propósitos que están sujetos a otros más grandes, ¿no? No es que, obviamente, no creo que terminar la facultad sea el propósito último de tu vida, sino que probablemente es un propósito para después poder ejercer una profesión con la que te identificás. Entonces, recibirte es un medio para lograr eso, ser de tal profesión. Pero aún aquel propósito quizás tampoco es el propósito final. Y yo si te tuviera que preguntar, ¿cuál es el propósito que engloba todos los propósitos en tu vida? ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Y te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuál pensás o entendés en la palabra de Dios que es el propósito que Dios tiene para vos y para mí después de haber sido salvos, después de que Él nos salvó, mientras estamos en esta tierra? Mientras estamos aquí hasta que Dios nos llame, pero mientras estamos en esta tierra, ¿cuál es el propósito más grande que Dios tiene para vos? Si alguien se anima a decirlo o que piensa, ¿cuál pensás? Estamos por glorificar. Bueno, ahí el hermano mencionó quizás el propósito supremo, glorificar a Dios. Sí, la gloria de Dios es el propósito supremo. Pero ¿cuál es la forma en que yo puedo glorificar a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere conmigo para que yo pueda glorificar? ¿Cuál es el propósito? La pregunta es, ¿cuál es el propósito que Dios tiene para mí? Para que entonces sí pueda glorificar de la máxima manera posible a Dios. ¿Cómo? Muy bien. ¿Quién más dijo algo por ahí? Sentirme pleno. Bueno, ahí ¿cómo te llamas? Diana. La hermana dijo algo que es lo que quería llegar. Dice ahí en Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Decía Pablo ahí a los Gálatas, que estaban medio como retrocediendo en la doctrina, él decía, por ustedes vuelvo a sentir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Sabes? No sé cuál es tu propósito personal, pero lo que la Biblia dice que el propósito que Dios tiene para mí es hacerme semejante a Cristo. Y que todo lo demás en mi vida son medios que Dios va a utilizar para que eso se produzca. ¿Sabes qué importante es tener esto en cuenta? Porque a veces nuestros propios propósitos, o los que pensamos que son propósitos de Dios, entran en conflicto con ese propósito de Dios. Y entonces no entendemos lo que pasa. No digo, si bueno, pero yo estaba en este servicio a Dios, en esta tarea, y de repente el diablo metió la pata y no puedo hacerlo más. Dice, es obra satánica. Tengo que orar a Dios para que quite. Y la verdad es que quizás no es obra satánica. Quizás Dios te puso
en otra situación, porque más que tu servicio, Dios quiere otra cosa: formar a Cristo en tu vida. Pablo estaba sirviendo, predicando por todo el mundo, ¿verdad? Y de repente preso. No podía predicarle a nadie. Estaba preso. Y no poco tiempo, bastante tiempo. Y de repente quizás los hermanos decían: esto es obra del diablo. Tenemos que orar para que sea liberado, porque se está frustrando el propósito de Dios. No se estaba frustrando nada. Era el propósito de Dios que estuviera preso. Dios estaba haciendo una obra en Pablo, más grande que su predicación. A tal punto que lo que él escribió preso, por así decirlo, quizás tiene mucho más fruto, porque son las cartas que leemos hoy, que todo lo que él predicó en todo su tiempo. Entonces, uno dice: bueno, pero esta enfermedad es obra del diablo, frustra el propósito de Dios. Dios le dijo a Pablo: Pablo, no, bástate mi gracia, que te alcance mi gracia. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Tengo un propósito más grande. ¿Y se acuerdan de Job? Vos decís: wow, Job era siervo de Dios, Dios lo había bendecido, y de repente Job dice: lo perdí todo. Todo en mi vida se perdió. Todo lo que yo hice en mi vida buscando a Dios se perdió en un día. Perdí mis posesiones, mi trabajo de toda la vida, perdí a mis hijos, mi esposa me dice que me muera, que maldiga a Dios y que me muera. Mis amigos piensan que soy un infiel pecador. Lo perdí todo. Pero él entendió que era propósito de Dios. Porque Job al final, y en medio de ese conflicto, él dice: yo sé que de esto saldré como oro. Yo sé que un día he de ver a Dios. Y aunque mi carne se deshiciere, yo lo voy a ver en mi cuerpo. Yo sé, y al final, cuando Dios se le revela, dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y de repente la obra que Dios hizo en este hombre, que ya era un hombre de Dios, no se pudo haber hecho de otra manera. Y el impacto de ese terrible sacrificio, dolor y prueba dura por todas las generaciones hasta el día de hoy, en la vida de cada uno que lee ese libro. Entonces entendemos que Dios tiene un propósito y que haríamos bien en revisar los nuestros para ver si no hay nada mejor que tu propósito sea igual al que Él tiene. Y hoy vamos a hablar de eso. Vamos a ir a Hebreos, capítulo 6, y vamos a leer solamente la primera parte del versículo 1. El escritor de los Hebreos comienza este versículo diciendo así. Hebreos, capítulo 6, versículo 1, dice así: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y acá esto es como un aliento, Dice: vamos adelante a la perfección. Y vamos a estar estudiando a qué se refería acá el escritor. Y vamos a estar viendo este vamos adelante. Saben, acá la palabra que se utiliza para vamos adelante es una palabra muy peculiar que se utilizaba para aquellos que corrían de una ciudad a la otra, los griegos, ¿verdad? Y llevaban como una antorcha, ¿no? Un estandarte. Y ellos tenían esa festividad, ¿no? Ellos les gustaba el atletismo, entonces corrían, pero además estaba mezclado con su religión, ¿no? Entonces ellos creían que a través de que ese corredor que iba esos 20 y pico de kilómetros corriendo con
con ese estandarte, si llegaba a la otra ciudad, eso garantizaba el beneplácito de los dioses y que ese año iba a ser un año muy bueno. Pero si el corredor se acalambraba, se caía o se rompía un pie, ese año iba a ser un desastre. ¿Verdad? Y entonces cuentan que la gente a ese corredor lo alentaba y le decía, vamos adelante, y si lo veían que estaba medio, por favor, levantate, que tengo que comer este año, por favor, levantate y seguí. Y todos decían, vamos adelante. Y esa es una expresión que se utiliza aquí. Vamos adelante, dice, vamos adelante a la perfección. ¿Qué es la perfección? Bueno, para entender esto, vamos a tener que leer un poquito antes, en el capítulo 5, porque fíjense que el versículo 6 empieza con esta palabra por tanto, ¿verdad? Y cuando un versículo empieza por tanto, con esta expresión, o entonces, o por lo cual, o alguna expresión parecida, significa que está directamente relacionado a lo que está escrito antes, ¿no? Entonces, si dice por lo tanto, hay que leer lo que está escrito antes. Así que vamos al capítulo 5 y vamos a ver el versículo 11, qué es lo que expresa ahí, ¿no? El escritor venía explicando las doctrinas profundas del sacerdocio de Cristo, y en un momento en el versículo 11 es como que frena, hace un paréntesis y se corta su explicación. Como que se da cuenta de que estaba hablando de cosas que la gente no iba a entender. Y entonces, en medio de esa explicación, él hace un paréntesis y empieza a decir en el versículo 11 del capítulo 5, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué? Por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Por tanto, es el versículo que leí. Entonces acá está la situación. La situación es que el escritor se frena en su explicación doctrinal profunda acerca de todo lo que es la persona de Cristo, del tema de esta carta, y él hace un paréntesis y dice, la verdad que esto que estoy diciendo es difícil de explicar. Pero no difícil porque no es inentendible, sino porque muchos de los que me oyen no lo pueden entender. ¿Por qué no lo pueden entender? Porque había un problema. Y va a plantear el problema. No tenían el suficiente crecimiento para poder entender. Y había un problema porque ellos debían ser ya personas maduras en la fe, pero no lo eran. Pero después dice en el versículo 14, que el alimento sólido acá son esas doctrinas profundas que estaba explicando el escritor. A eso se refiere con el alimento sólido, y cuando se refiere en contrapartida del alimento sólido, se refiere a la leche, está hablando de las doctrinas más elementales. En realidad se está refiriendo a las doctrinas más elementales de la salvación, del bautismo, etc. Las doctrinas elementales de la fe, los primeros pasos. Y entonces está diciendo, bueno, el alimento sólido, las doctrinas profundas, son para los que han alcanzado madurez. Y esta palabra madurez es la misma palabra que en el versículo 6 dice, vamos adelante a la perfección. En el griego es la misma palabra. O sea que está diciendo, vamos adelante a la madurez. ¿Qué es perfección o qué es madurez? Bueno, la palabra significa algo, no significa perfección en el sentido de algo que no tiene ningún defecto de ningún tipo, como quizá nosotros entendemos la palabra perfecto,
o que no tiene ningún pecado, cosas así, sino se refiere a algo que está desarrollado completamente, algo completo, desarrollado. Alguien maduro es alguien que está totalmente equipado. Bueno, lo explica en el versículo 14, que ahora vamos a profundizar un poquito más, que es una persona madura. Y entonces acá está diciendo, una persona madura es alguien que se ha desarrollado en su vida espiritual, de tal manera que la persona de Cristo se ha formado en él. De tal manera que el carácter de Cristo ya se está reflejando cada vez más en él. Y entonces dice, acá el vamos adelante se refiere a eso, que les está exhortando ahora, diciendo, bueno, vamos adelante, vamos a la perfección, vamos hacia la madurez, vamos hacia esa meta esencial que Dios tiene para tu vida y que vos deberías ser tu meta. No sé, cuando yo dije, no les hice decir las metas personales, pero deberías pensar que tu meta principal debería ser eso en tu vida. No sé qué otras metas tenés. Muchas pueden ser válidas y buenas, siempre y cuando ayuden a la meta principal. Porque si no ayudan a la meta principal, son un estorbo más que una meta. Entonces la meta principal es, el objetivo, el propósito principal es la madurez. Vamos adelante hacia la madurez. ¿Sabes? Dios quiere que vos anheles ser como Cristo, llegar a la madurez. Es el deseo de Dios para tu vida. Más que tengas salud, más que te recibas, más que te cases, algunos me miran, más que el que te consigas eso que tanto buscas, más inclusive que puedas crecer en tu ministerio. Lo que Dios más quiere es que vos puedas llegar a ser como Él, a crecer en la madurez. Eso es lo que Dios quiere, y Dios está dispuesto a mover todas las piezas necesarias para que eso ocurra, como lo hizo con todos sus siervos, aunque hay cosas que no son del todo agradables, pero muchas veces son necesarias. Jesús dijo, es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado y sea crucificado y resucite al tercer día. Es necesario. ¿Sabes cuántas cosas son necesarias? Porque hay una meta que es esta. Y vos deberías anhelarla, y yo debería anhelarla, más que cualquier otra cosa. Porque para eso estamos en esta tierra. Porque si Dios no te llevó al cielo, porque siendo un hijo de Dios, ¿qué estamos perdiendo el tiempo acá? Vayamos al cielo. Y si Dios no lo hizo es porque está trabajando en eso. Porque Él quiere formar eso en vos y en mí. Entonces acá dice, vamos adelante. Ahora, todo este pasaje que leímos nos va a mostrar, vamos a mirar 3 pasos que se explican aquí para poder avanzar hacia esa madurez. Fíjense, el versículo 14 dice, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y lo primero que notamos es eso, ¿no? Dice para los que por el uso. ¿Por qué enfatiza el uso, la práctica? Porque anteriormente, en el versículo 11 decía, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. ¿Qué significa? Ellos se habían hecho tardos para oír la palabra. Esa palabra que ahora les costaba entender. Se habían hecho tardos. ¿Qué significa tardos? ¿Que habían perdido que se habían vuelto sordos físicamente? No. La palabra no producía el mismo efecto en ellos que al principio. Es como cuando uno se acostumbra, ¿vieron? Yo me mudé como 10 veces, porque alquilé toda mi vida y hace 2 años que no alquilo y no lo puedo creer. Pero 28 años alquilé, estuve en 10 lugares distintos. Entre esos lugares donde me mudé, una
era una de las más lindas que pudimos alquilar con mi familia. Estábamos re contentos, nos gustaba todo, pero un detalle no nos percatamos. Que nuestra habitación estaba justo, daba a la calle, y la calle era muy transitada. Y teníamos un ruido de fondo interesante, ¿no? Y que al principio dijimos, no voy a poder dormir acá, ¿no? Porque se sentían los colectivos, parecía que pasaban por al lado mío los colectivos, ¿no? Y los autos, y qué sé yo. Y la que habíamos estado antes, todo lo contrario, ¿viste? Y entonces dijimos, bueno, ya está, ya la alquilamos, ahora no podemos hacer nada. Pero sabés que con el tiempo, cada vez me molestó menos eso. Cada vez me molestó menos y hasta no me daba cuenta de eso. Los que venían por ahí se daban cuenta, a mí ya no me molestaba. ¿Por qué? Porque ya me acostumbré. Porque llega un momento que cuando vos escuchás algo y no le das valor, cada vez lo escuchás menos. Cada vez es como un ruido de fondo, ¿vieron? ¿Viste? Como que ya no te molesta tanto. Bueno, con la palabra de Dios pasa igual. Vos escuchás la palabra de Dios cuando te convertís, es todo novedad y decís, qué grande lo que Dios me está hablando. Pero ¿qué pasa? ¿La pongo por obra? No la pongo por obra. Dios me habla y me desafía por su palabra. Y yo me voy diciendo de la reunión, qué linda palabra escuchamos hoy. Me hizo mucho bien. Me molesta cuando me dicen eso. Qué linda palabra escuchamos hoy, me hizo mucho bien. Fue un manjar. Todas esas cosas que se dicen de la Biblia, es un manjar espiritual que nos hace sentir bien, que nos reconforta. Y la pregunta no debería ser si te hizo sentir bien o no. La pregunta es, ¿qué cambios produjo en tu vida esa palabra que escuchaste? ¿Qué decisiones has tomado? ¿Qué compromiso, qué claridad nueva ha surgido en tu vida? ¿Qué te habló Dios? ¿Y qué le respondiste a Dios a través de esa palabra? No era una música de fondo para que pases el rato. Es la palabra de Dios. ¿Sabes? Dios nunca habla por hablar. Cada vez que Dios habló en la Biblia, esperó respuesta. Vos decís, ¿Dios te habló? Sí. Dios me habló. ¿Qué te habló? No me acuerdo, pero sé que me habló. ¿Y qué le dijiste? ¿Qué le respondiste? ¿Sabes? Ellos se hicieron tardos para oír, porque empezaron a escuchar y después dijeron, no, pues esto ya lo escuché. No, pero esto también lo escuché. Sí. Llega un momento que ya escuchamos todo. Pero no lo vivimos. No lo hemos experimentado. No lo hemos llevado al uso. No lo hemos llevado a la práctica. Hemos sido oidores y no hacedores. Y entonces nos volvemos tardos para oír. Porque ya no, esto lo conozco. Sí, esto ya lo sé. Sí, lo sé acá. Pero no lo viví. Y eso le pasaba a esta gente. Después de tanto tiempo, dice. No sabemos cuánto tiempo. Algunos estudiosos dicen que más de 20 años. Quizás 30 años. Y tenían necesidad otra vez de volver a empezar. Debiendo ser ya maestros, dice. Pero tenéis necesidad otra vez de empezar de cero. ¿Por qué? Que no sabían, sí sabían todo, pero no habían vivido muy poco. Y se habían hecho tardos para oír. Ya la palabra no les impactaba en su corazón como antes. ¿Sabes? Quizás te está pasando esto. Quizás me está pasando esto. Escuchamos tantos buenos mensajes, tenemos hermanos dotados y enseñadores que tienen... Qué bueno, qué bendición, pero qué compromiso. Porque yo escuché, pero no lo viví, no le dije, bueno, Señor, ¿y ahora qué hago yo? Y me he vuelto tardo para oír. Pero dice que los maduros, los que han alcanzado madurez, son los que por el uso, son los que han dado respuesta. Dice, Señor, esto sí, me estás hablando de mi tiempo de oración. Señor, voy a orar más. Me estás hablando de la palabra de Dios, Señor, voy
voy a deleitarme en la palabra, voy a ponerme con la palabra, comprometerme con la palabra. Señor, me estás hablando de mi relación con mis padres o con mis hijos. Señor, voy a luchar en esto, me cuesta, voy a luchar con esto, voy a ayudarme a cambiar. Lo tengo claro lo que me dijiste. Los que por el uso. ¿Ves? Habla de una dedicación. De una dedicación. ¿Sabes? El primer paso para la madurez es entender de que tenemos que dedicar nuestras vidas a Dios. Vamos a leer un pasaje súper conocido. Me gustaría que alguien pueda leer Romanos 12, 1 y 2. Simplemente a modo de comentarlo nada más, rápidamente. Ahí habla de dedicación, pero o presentación de nuestra vida a Dios. Vamos a leer Romanos 12, 1 y 2. A ver quién lo quiere leer. Hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, el cual es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bien, es un pasaje tremendo y también relacionado con todo lo que dice anterior en la carta, en la epístola. Os ruego por las misericordias de Dios, hermanos. Pablo viene hablando todos los primeros capítulos de Romanos de todo lo que es la salvación, la justificación, las bendiciones por la fe, explicando todo eso, y llega al capítulo 12 y dice, ahora les ruego por todas esas misericordias, algo que vos tenés que hacer, que yo tengo que hacer. Presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Es la idea ahí de presentar, las relaciones como en el Antiguo Testamento cuando se presentaba el animal al sacrificio. Pero acá lo que está hablando no es de presentar un animal al sacrificio, sino la figura es esa, pero está diciendo no es un animal. Presentar tu cuerpo a Dios como un sacrificio, no muerto, como eran los animales, que se los mataba, sino un sacrificio vivo. No para morir para Dios, sino para vivir para Dios. Sacrificio vivo. Y es para los cristianos, no es para los no creyentes. Este desafío o este ruego. Os ruego, hermanos. Y este es el tiempo ahí cuando dice presentar, habla el tiempo del verbo presentar en el griego. Es un tiempo que se llama oriste, significa presentar de una vez por todas. Es una acción, una decisión que yo debo hacer en algún momento de mi vida cristiana. Yo en algún momento tengo que decidir para quién voy a vivir. Cuando vos recibiste a Cristo, recibiste de Dios la misericordia, la gracia, el perdón. Reconociste tu pecado, creíste en Cristo y lo recibiste y Él te salvó por gracia. Pero acá está hablando de otra cosa. Acá está hablando de que, dado que Dios hizo eso por vos, entonces Dios nos ruega que nosotros ahora debemos presentar nuestro cuerpo como un sacrificio a Dios. Debo presentar mi vida y decir, Señor, yo quiero vivir para ti. No dice que le des tu corazón a Dios. ¿Viste? Porque siempre eso está en las canciones, ¿no? Yo te doy mi corazón. No, dice tu cuerpo. Práctico, ¿no? Porque a veces le damos el corazón, pero el tiempo, el dinero, mis manos, mis ojos, mis oídos, están para otra cosa. Y si yo le amo con el corazón, pero con mi cuerpo no lo honro mucho. Acá dice, no, presenta tu cuerpo en sacrificio vivo a Dios. Está hablando de una decisión, una vez y para siempre. Es como con un casamiento, ¿vieron? Cuando no sé quién está casado acá, levante la mano. ¿Casado? Muy bien. Bueno, ¿hay alguno que se quiere casar acá en algún futuro? Levante la mano. ¿Nadie? Bueno. Cuando te casaste, ¿verdad? ¿Qué le prometiste a tu esposo o esposa? Le prometiste que lo ibas a, si sos el hombre, lo ibas a cuidar, lo ibas a proteger, o que lo ibas a amar, o que lo ibas a amar, hasta que la muerte lo separe, ¿no? ¿Fue así?
¿Y eso vos te casás todos los días o te casaste una vez? Te casaste una vez, fue una decisión. Pero cada día que te levantás, vos decís, hoy la verdad que a mi esposa no tengo ganas ni de honrarla, ni de cuidarla. La verdad es que, y entonces viene el Espíritu Santo a tu mente y te dice, pero vos prometiste algo. A ella y a Dios. ¿Qué vas a hacer hoy? Bueno, tenés que honrar esa promesa. Y cada día tenés que honrarla. No te casás todos los días, pero todos los días honrás. Por eso el versículo 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos. Y esa palabra transformaos, metamorfosis, el tiempo es totalmente distinto. No es una vez y para siempre. Es una acción continua. Está transformándote todo el tiempo por la renovación de tu entendimiento. Entonces, yo cada día debo honrar aquella decisión con mi esposa, pero si es con la vecina no tengo problema, porque yo nunca le prometí nada a la vecina. Yo me casé con mi esposa. Bueno, Dios dice, primero debo presentarme a Dios. ¿Para quién voy a vivir? ¿Con quién me voy a comprometer? ¿Con mis planes? ¿Con mis cosas? ¿Quién es mi primer compromiso? ¿Con mi familia? ¿Con qué? ¿Con mi trabajo? ¿Con quién me voy a comprometer? ¿A quién le dedico mi vida? ¿A quién presento mi cuerpo? ¿Para quién está mi cuerpo? Eso es una decisión. Y después cada día debo honrarla. Pero tengo que empezar por ahí. Entonces dice, si yo todavía no he definido mi vida cristiana, ¿para quién voy a vivir? No puedo dar ni siquiera el primer paso a la madurez. El primer paso hacia la madurez es tener un compromiso con Dios, dedicarme a Él, presentarme a Él y decir, Señor, y ya fue una realidad en tu vida. Amén. Cada día tenemos que honrar eso. Pero quizás todavía no lo entendiste y pensás que en realidad Dios está para vos y no vos para Dios. Quizás pensás que es así, que Dios está para ayudarte a vos. No, Dios no está para ayudarte a vos. Dios te creó para su gloria. Y quizás no entendiste eso todavía. Quizás es lo primero que tenés que hacer. Y entonces ahí entendés y decís, claro, si Dios me amó tanto, ahora yo le entrego todo a Él. Yo quiero vivir para Él. Señor, ayúdame, te presento mi cuerpo. Y ahora quiero empezar a vivir cada cosa. Quiero empezar a usar la palabra de Dios en mi vida. ¿Ves? La dedicación. Pero volvamos ahí al versículo 14. Y dice, los que han alcanzado madurez son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Dice acá. Sentidos ejercitados. ¿Saben la palabra ejercitado en el original? ¿Saben cuál es? Gimnasio. ¿Quiénes van al gimnasio acá? Ay, no va al gimnasio. No pega acá. Bueno. La idea del gimnasio es cuando uno quiere ponerse en forma, ¿no? Entonces dice, bueno, yo quiero sacar masa muscular, ¿no? Entonces vas al gimnasio y digo, voy al gimnasio. Entonces decís, bueno, voy una vez al gimnasio, fui un día y dijiste, listo, ya está. Ahora, ¿no? Me miro al espejo y dice, este gimnasio no sirve. ¿Qué pasó? Es que no entendí. No es ir una vez al gimnasio. Si quiero algún cambio, tengo que ir muchas veces. Tengo que tener una disciplina. Tengo que estar ejercitándome. Los sentidos ejercitados. ¿Se acuerdan del otro pasaje que dice, el ejercicio físico aprovecha pero para poco, pero ejercítate en la piedad? ¿Ves? Habla de un ejercicio, habla de una disciplina. No está hablando de algo eventual, no, tiene que ser una disciplina. Dice, tiene los sentidos ejercitados. Algo que es cada día. Cada día yo tengo que ejercitarme, Señor, en mi lucha por la madurez.
Señor, ayúdame, que estoy fracasando en esto. Di un paso para atrás, ahora quiero dar 2 para adelante. Estoy ejercitado porque me dedico a eso. Porque sé si es lo que Dios quiere para mí, es también lo que yo quiero para Él. Y entonces todos los días estoy con el mismo tema. Tengo que madurar. Tengo que superar esto, tengo que avanzar. Tengo que cambiar esto, no puedo decir, y yo soy así. No puedo decir eso, no sirve. Lo peor que puede ser un cristiano es eso. Y si te lo decís a tu esposa o a tu esposa, peor todavía. Ni te cuento. No puedo, no sirve. Porque sí soy así, es verdad. ¿Y eso qué significa? Nada, porque Dios puede cambiarme, porque yo debo querer cambiar. Y entonces esa es mi meta y tengo que luchar, tengo que ejercitarme. ¿Ves? No es un momento, no es una reunión, no es que el Espíritu bajó ese día y me cambió. Y de repente fui maduro. Yo oré, Señor, no me madurez. Y sentí algo y ahora soy maduro. No funciona. No funciona. La madurez es un proceso. Se está diciendo los que han alcanzado madurez no son porque oraron un día, no, son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Y entonces tenemos la dedicación, pero también la disciplina. El primer paso es dedicarme a Dios. Y el segundo paso es tener disciplina, si quiero madurar. Lo debo tener como una disciplina diaria. Tengo que leer la Biblia, tengo que orar, tengo que confesar pecados, tengo que practicar la palabra de Dios. Tengo que pedirle a Dios que me ayude a hacerlo. No que lo puedo hacer con mi fuerza, pero tengo que depender de Dios para que... Tiene que ser esa mi obsesión. Tiene que ser más importante que todo lo demás. Obedecer a Dios, honrarle. Porque para eso vivo. Porque ¿qué dice Eclesiastés? Después de todo Salomón, después de todas las macanas que se mandó, termina Eclesiastés diciendo: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. No hay otra cosa. No hay más. Es eso. Si buscas otra cosa, te estás desviando. Porque eso es todo. Eso es el todo. Y entonces el tercer punto dice, el tercer paso hacia la madurez dice, son los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y acá habla del discernimiento del bien y del mal. Yo cuando leo esto, no sé vos, ¿qué entendés esto de discernimiento del bien y del mal? ¿A qué se refiere discernir el bien y el mal? A ver, ¿qué cosa? Diferenciar entre qué cosa. Saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Ajá. ¿Están de acuerdo? Pero lo bueno, yo también entiendo eso, cualquiera entiende eso, pero uno dice, bueno, el bien y el mal, lo que está bien y lo que está mal. Lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que se puede y lo que no se puede, lo que Dios aprueba o lo que Dios prohíbe. No tiene nada que ver. O sea, no está hablando de eso. La palabra ahí, bien y mal, no se refiere a algo moralmente bueno o moralmente malo. Sino la palabra ahí en griego son parecidas, cacos y calos y cacos, bueno y malo, no tiene que ver en un sentido moral, sino en un sentido del bien de aquello que te aprovecha y el mal de aquello que te perjudica. Discernir lo que te es de provecho de lo que te perjudica. Algo puede ser malo, no porque sea malo moralmente, sino porque te va a hacer retroceder en la vida. ¿Me explico? Y ahí el discernimiento del bien y del mal es eso. ¿Se acuerdan lo que dice la palabra de Dios? Todo me es lícito, mas no todo me conviene. ¿Sabes que la persona madura no está preguntando ¿se puede o no se puede? La clásica, ¿viste? ¿Esto se puede, esto no se puede? ¿Esto se puede, esto no se puede? No, porque esa pregunta no es importante. Sino lo que
lo que se pregunta es, ¿edifica? ¿Me lleva a la meta? ¿Es lo que me conviene? ¿Es lo que Dios quiere? ¿O es ir para atrás? ¿O me estoy poniendo una mochila que me va a frenar? ¿Ves? Los maduros son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal, en ese sentido. ¿Esto me sirve al propósito que Dios puso en mi vida? Obviamente que si es malo moralmente ya lo descartamos. Eso está más que claro. Que si es pecaminoso no es la voluntad de Dios. Pero aunque no sea pecaminoso, no necesariamente es bueno, en el sentido que lo dice el texto. Sino si realmente me lleva y me edifica o me conviene. Entonces cambia la perspectiva. Porque cuando el creyente maduro tiene ese objetivo claro en su vida, juzga las cosas de otra manera. Elige de otra manera. Porque él tiene la mirada puesta en su objetivo. Entonces dice, no, esto no me conviene. No es malo en el sentido de pecaminoso, pero no me conviene. Me retrasa. ¿Sabes? Es verdad que para la madurez hace falta tiempo. Ya dijimos, no hay madurez instantánea. Pero no hace falta 30 años de ser cristiano para ser maduro. Ni 20. Te diría que ni 10. El tiempo que hace falta depende de la forma en que vos respondas a lo que Dios está haciendo en tu vida. Por eso David decía, en el Salmo 119, él decía, más que los viejos he entendido, porque tus palabras son mi meditación. Es como que los pasó, ¿viste? Espiritualmente hablando. Y en otro, cerquita ahí, dice, más que mis enseñadores he entendido, porque me deleito en tus palabras. ¿Ves? Él dice, David dice, los pasé espiritualmente hablando a la gente mayor y a mis propios maestros. Porque ¿cuál era la diferencia? En menos tiempo crecí más que ellos. ¿Por qué? Porque yo estaba todo el día deleitándome en la palabra de Dios, meditando en la palabra de Dios. Porque era, como dice ahí mismo, más dulce que la miel a mi boca, porque era su deleite. ¿Ves? Entonces eso cambia todo. Y si no querés ver a un recién convertido pasarte, espiritualmente hablando, como poste caído, en la vida espiritual, debemos dar estos pasos para avanzar a la madurez. Y que no nos pase esto, que pase el tiempo y digamos, ¿cómo estoy hoy? Recién ahí un hermano oraba y dije, wow. ¿No? Él decía en su oración que no seamos igual que el año pasado ni que el mes pasado. ¿No? Y claro, justo lo que Dios puso en mi corazón. O sea, ¿cómo estoy? Estoy igual que el año pasado, igual que hace 5 años, igual que hace 10 años. ¿Qué pasó? ¿Sabes? Dios dice, vamos adelante, vamos adelante, vamos a la perfección, vamos hacia la madurez. Debo tener dedicación a Dios, debo tener disciplina y debo tener discernimiento para poder elegir lo mejor y para poder crecer y dejar eso. Y que mis oídos puedan oír como antes y que mis ojos puedan ver las cosas que no se ven como antes. Que ponga ese colirio que le dice el Señor a la iglesia de la Odisea, para poder ver con claridad las cosas que antes eran claras para mí y poder tener ese gozo del Señor que pude haber tenido en algún tiempo. El Señor te llama y te dice, no estás descartado, hermano. El Señor te espera, el Señor te alienta, el Señor te dice, vamos adelante,
Dale. No importa si te estancaste. El Señor te dice, ya está, basta ese tiempo. Ahora dice, levántate, vamos adelante. Vamos a dejar esto, porque se los está diciendo a los mismos que se habían estancado. Se los está diciendo a los mismos que después de tanto tiempo eran maestros, les dice, los alienta, les dice, bueno, vamos adelante, vamos adelante. ¿Sabes? El Señor quiere que seas como Él. ¿Vos qué querés? Porque esa es la pregunta que tenés que responder. ¿Qué está primero en tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? ¿Dónde está tu tesoro? Que el Señor te bendiga. Amén.